Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, damos inicio a la clase del día de hoy. Para el día de hoy tenemos planificado lo que son las exposiciones sobre lo que es base de datos. Bueno, estamos ahorita con el grupo A. A ver, Lemos, ¿qué me puede comentar? Porque veo que hay un trabajo O subido sea, de su grupo A. a ese trabajo no lo subí yo. O sea, yo cuando ya iba a subir el trabajo vi que habían subido eso. Yo pensaba que eran los mismos integrantes del grupo. Pero ¿quién subió entonces Ya. ese trabajo? Ahí desconozco, profesor, no sé. Porque a mí conmigo nadie se comunicó. O sea, el único contacto que yo tengo es el del compañero Timarán, pues yo le había escrito y le pregunté si iban a hacer el grupo para que todos participemos. No me respondió, entonces yo decidí a hacerlo yo solo, pues, para no sacarme un cero. El problema es que no puedo ver quién es el que realizó la entrega de este, como todos los entregan. Está Augusto Timarán, Lemos Lara, Corozo Quinde y Sánchez Urbano. Son los del grupo A. Envíenme por chat los Bien. enlaces de lo que realizó usted para que pueda exponer. Rapidito, por favor. Aquí por el chat de aquí del Cisco Webex. Cópienme ahí en el chat el enlace para poder descargar los archivos. ¿Ya? Debe dar el acceso, si no, no puedo ingresar. Ya le envié, profesor. Sí, pero no puedo ingresar, debe dar el acceso. Ese es el gran problema que tiene la gran mayoría. Comparten los archivos y no le Sí, dan el permiso para poder ingresar. ya, ya, profesor. ¿Y esto qué parte va a exponer Lemos? Ya. Buenas tardes con todos, compañeros, profesor. La historia de la base de datos.
Sí, que la Por historia de la base favor, de datos un se ratito, Lara, remonta si de me los ayudas. tiempos antiguos, Lara, donde, un momento. Ayúdame, por favor, habilitando sí, la dígame. cámara, por favor. Por exponer me van a habilitar la cámara. Ah, la cámara. Sí, Ya, espera. Sí, ya va. Ya se, ya está. ya listo. Comienza a poner, por favor. La historia de la base de datos. Dice que se remonta de los antiguos, ya, antiguos, donde ya existían bastantes bibliotecas que guardaban cualquier tipo de registro. Posteriormente al uso de la base de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. Comenzamos a ver de la década de los 50 hasta la década de los 60, que es la cinta magnética. Estoy ocupado. La cinta magnética. Ya. Se dio origen a las cintas magnéticas ya gracias a la ayuda de la automatización y de la información a realizar respaldo por un mecanismo y se conoció automatizar la información, pero con la desventaja de que solo esto se podía hacer de forma secuencial. Después luego se dio origen ya de la década de 1960 a 1970 a los ordenadores, al disco, que al ordenador bajaron o sea, se dio a conocer que bajaron de precios para que se popularizara esta forma de guardar información. Ya, ya en esta misma época también comenzó la generación de la base de datos de la red y la jerárquica. También fue de los años 70 a los 80, un científico de la informática llamado Edgar Frank Lowe aclaró del modelo de las consultas con el fin de recuperar datos de interés de una data table. Data, no, perdón, database. Ya después comenzó de la década de los 90 al 2000, que surgió la base de datos orientada a los objetos que tuvieron incluso hasta en la actualidad, hasta el año 2017, 25 de octubre, bastante éxito en el momento de ejecutar datos complejos. Ya, el siguiente hoja, profesor. Ya. La base de datos es nada más que es un almacén que nos va a permitir guardar grandes cantidades de información de una forma más organizada para que luego podamos encontrar y utilizarla fácilmente, ya que antiguamente, digamos, lo buscaban como en biblioteca y era una forma no tanto eficaz y demasiado lenta. Ya cuando comenzó lo que es la informática, que se dio a conocer, realizaron esto para que encontremos eso de una manera más rápida y eficaz. La siguiente hoja. Ya, y los tipos de base. Y en los tipos de base podemos encontrar lo que es la jerárquica. Ya, este es una tipo de base de datos construida con una estructura jerárquica que, que con los datos permite una estructura muy estable cuando gestionamos una gran cantidad de datos muy interrelacionales.
Y tenemos la de red, la base de datos de red que deriva de la jerárquica también, pero mejora la gestión de datos redundantes, manteniendo su rendimiento en consultas de datos. Y también tenemos los datos relacionales, que son más utilizados para las aplicaciones, que son utilizados, digamos, para aplicaciones reales. También tenemos lo que es los datos orientados a objetos. Estos datos han surgido como un concepto tras la aparición de los sistemas de programación orientado a varios objetos, o objetos, por decirlo así. Y tenemos el, un tipo de datos basado en documentos. Esta base de datos está especializada en el almacenamiento de textos completos, por lo que facilita el tratamiento de la información de grandes cadenas de caracteres. Y por último, el transaccionales, que están diseñadas para el bien y para el envío y la recepción de información a unas grandes velocidades. Ya, profesor, la siguiente hoja. Ya en los campos de una base de datos. Ya en los campos de una base de datos podemos encontrar lo que es la caja de selección, la fecha, el archivo, el menú múltiple, el número, también lo que después podemos dibujos, botones de radio, texto, el área de texto y el URL. Ya aquí en la parte derecha podemos ver que es como vamos en la parte cuando ya estamos en la computadora y ponemos así los campos de base de datos y nos dan a elegir las diferentes opciones. Y ya la siguiente, profesor. Los gestores de base de datos. Básicamente los gestores de base de datos es un sistema de base de datos que en su conjunto de programación no es visible y que administra y gestiona la información que contiene en una base de datos. También la base de datos, también conocida como en sus siglas en inglés, DGBA, Database Magnet String. Ahí consulté y estuve entendiendo que las bases de datos se podían dividir en dos formas, relacionales y las no relacionales. En las relacionales encontramos la IMI, la MISQL o MISQL y la Maria, la SQL, la Progress SQL y la Micro SQL y la Server Cloud. Y las no relacionales tenemos lo que son la Magnum y la Redis y la Cassandra. Ya, también dice que sistemas gestores de base de datos ya es un conjunto de programas no visibles y que administran y gestionan informaciones que contienen la base de datos. Ya estos gestores, ya ahí podemos, digamos, esos sean como serían como los eslogan de cada programa. Eso lo puse de último. Listo, leemos. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, vamos con los de grupo B.
En el grupo B está Gómez Cristian. Está Parrales John. Y está Zambrano Pino. ¿Quién está aquí del grupo B? Profe, solo Cristian Gómez, que es el que ya no se conecta, el compañero. Cristian Gómez ya no se conecta. No, él ya no se conecta, profe. Ya, Parrales se encuentra. Sí, ahí está. Ya, y Pino Sí. también, ¿no? Zambrano, perdón. Sí, yo sí el que le habla, profe. Ya, listo. Entonces ya les voy a compartir. ¿Quién me pone primero? Yo, profe, Zambrano. Ya, listo. Listo, damos inicio al grupo B, por favor. Presente el grupo y bueno, y da inicio a la exposición. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo B, conformado por Parales Faría y quien les habla, Antonio Zambrano. Como ya sabemos el tema, vamos a hablar sobre base de datos. En este caso, vamos a desglosar algunos temas, como son la historia de la base de datos, la definición de la base de datos, los tipos de la base de datos, campo de una base de datos y sistemas de gestores de base de datos. A continuación tenemos lo que es la historia de la base de datos. Ya, profe, puede cambiar a la siguiente parte. Ya, se decía que en la antigüedad ya existían bibliotecas y toda clase de registros que se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de información de datos. Ya en la década del siglo 50 se da origen a las cintas magnéticas, que esto sirvió para sustituir las necesidades de información de las nuevas industrias, como la desventaja de que solo se podía automatizar información de forma secuencial. En sí, el término base de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En una aproximación se puede definir como una base de datos, que es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. A continuación vamos a hablar sobre la que es la definición de la base de datos. Ya. Ya. En la definición de la base de datos tenemos que la base de datos es una herramienta que nos permite almacenar datos ordenadamente y también nos ayuda a recopilar y organizar información. Esta se compone por tres grupos, que es registro, archivos y campos. Registro, que es una unidad pequeña que representa una característica de un individuo u objeto. Archivo es donde guardamos toda una colección de registros. Y campo es una colección de registros almacenados o ordenadamente. A continuación tenemos los tipos de base de datos. En este caso pusimos lo que usted nos explicó en una clase, profe, que es los CKL y los no CKL, que son los relacionales y los no relacionales. En la base de datos relacionales son una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas, desde donde se puede acceder a los datos o volver a mantenerlos de muchas maneras diferentes, sin tener que reorganizar las tablas de la base. Los datos no relacionales están diseñados específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Son aplicaciones reconocidas
porque son fáciles de desarrollar tanto en funcionalidad como en rendimiento a escala. En diferencia entre base de datos relacionales y los no relacionales, tenemos que la base de datos relacionales se basan en la organización de la información en partes pequeñas, que se integran mediante identificadores, a diferencia de la base de datos no relacionales, que como su nombre le indica, no tienen un identificador, que sirva para relacionar dos o más conjuntos de datos. Ya, profe. Ahí a continuación mi compañero Parale que le hablará sobre el campo de una base de datos. Buenas tardes, profesor. Continuación del tema, campos de una base de datos. Dice que en la informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información en la que se puede acceder a un campo o a un conjunto de ellos que forman un registro donde se pueden existir campos en blanco, siendo este el error del sistema operativo. Un Los ratito, tipos de campos Parrales. informáticos. Un ratito. Active por favor la cámara, al favor. A los demás compañeros cuando vayan a exponer, por favor, activar la cámara, ¿sí? Para luego comenzar a exponer, ¿sí? Ok, profe. Ya. Entre los tipos de campos de base, en los tipos de campos informáticos tenemos el que es el alfanumérico, el numérico, el autoincrementable, las fechas, memos y el boboláneo. Cuando hablamos del alfanumérico dice que contiene las cifras numéricas y caracteres alfabéticos. En el numérico dice que existen existen de varios tipos, especialmente como los enteros y los reales. En el autoincrementable son campos numéricos enteros que incrementan una unidad o un valor de cada registro incorporado. El bolboláneo admite los dos valores de verdadero o falso y la fecha, almacena fechas facilitando posteriormente su explotación. Y el memo son campos alfanuméricos de longitud limitada. Ya. Tipo de gestores de una base de datos que existen. A la hora de hablar de gestores de base de datos, acaba de señalar que no existe el único modelo. De hecho, en cuanto a la tipología, suelen agruparse en las funciones de distintos criterios como la siguiente. En la función de criterios relacionados con el modelo de datos, encontraríamos que existen los CGBD relacionales y los jerárquicos u orientados de objetos. En función de la propiedad, habría gestores de base de datos propietarios y también no propietarios. En la base de datos, otros elementos se pueden clasificar atendiendo al número de usuarios en función de los sitios de operación, cuyo caso podrían encontrarse en gestores de base de datos centralizados y gestores de base de datos distribuidos. Además, ya, entre los tipos de gestores de base de datos que existen, bueno, de los que yo consulté me salieron 15, que es el microcell Axel, el microcell SQL Server, el Mi SQL relacional, el Oracle de esta base, el Oriente DB, el CouchDB, el DB2 y IDM, el IMS y el IMB, el IMB y el Informix, el MariaDB, Sybase ACE, el MongoDB y el Postgreso SQL, el Fidelidic y el caché jerárquico. Ya, profesor. Listo, gracias. Ahora, en el grupo C se encuentra Gómez Carelis. Se encuentra Tufiño. Y Bernaza Freddy.
¿Quién por favor va a exponer? ¿Quién expone primero, segundo, tercero? Yo, profesor, porque el resto no está. Tufiño, profe. Ah, sí está tu fin. A ver, ¿quién expone primero, quién expone segundo? Yo pongo el primero, profe. Apellido, por favor. Apellido, ¿quién expone primero? Fiño. Fiño y luego Verdaza. Ya, ya saben, por favor, activa la cámara antes de iniciar a exponer. A ver, aquí mi nombre está mal escrito, sí. Luego les he colocado. A ver, antes de iniciar la exposición del grupo C, vamos a salir de la reunión porque ya nos queda menos de 5 minutos. Si no, va a estar exponiendo el compañero y después no va a alcanzar a exponer. Entonces, vamos a desconectarnos de la clase sincrónica y nos vamos a conectar en el siguiente enlace, ¿sí? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.